Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Por hacernos esta pequeña entrevista y contarnos un poco tu experiencia y tu vida. Sí. Y bueno, pues para los que nos oigan, preséntate un poquito y cuéntanos quién eres. Pues nada, lo primero, gracias a vosotros por contar conmigo. Yo, bueno, soy Marta Pineda, soy una jovencita de 45 años ya. Bueno, yo soy ingeniera industrial y trabajo en Telefónica. Estoy casada, tengo un niño de 11 años y nada, bueno, así resumidamente eso es quién soy. Me gusta mucho la parte artística del canto y del baile, que también lo practico en modo amateur cuando puedo. Y nada, pues yo trabajo en Telefónica y un poco ese sería mi resumen de quién soy. Y así un poquito tu vida laboral, o sea, empezaste en Telefónica. No, yo empecé a trabajar primero en Santillana como en la editorial, como jefa de operaciones, y a los 4 años me vine a Telefónica, a la parte comercial, al enemigo, como digo yo, porque cuando estás en operaciones comercial era como el enemigo. Llevo ya aquí más de 17 años. Y bueno, pues ahora lo que llevo es un equipo de ventas. Es verdad que he pasado por varios roles siempre dentro de la parte de comercial de grandes cuentas, pues desde comercial, desde comercial transversal, que digamos apoyaba a los compañeros en proyectos más complejos. Luego ya pasé a ser jefa de ventas, creé el equipo de venta especialista también dentro de Telefónica de España y nada, pues ahora como jefa de ventas llevo un equipo de 5 personas. Y nada, pues llevamos una cartera sobre todo de farmas y también de, bueno, pues grandes clientes como alguna Big Four, alguna empresa muy grande del sector también, bueno, pues hay un poquito de todo. Muy bien, o sea, una carrera prolífica. Bueno, ha tenido sus más y sus menos, pero bien, en general bien. Vale, centrándonos un poquito más en esa parte profesional. Sí. Ya sabes que nosotros en Abilimecum nos dedicamos pues, a formar lo que son las soft skills en los jóvenes, y entonces es un poco, vamos a centrarnos en esa parte profesional, vale, pero hablando un poco de las soft skills. Vale. Entonces, un poco así, a priori, ¿qué soft skills crees que se detecta o que se necesitan más en tu trabajo diario? Para el mío propio, ahora mismo te diría liderazgo, comunicación y resolución de problemas. La resolución de problemas además me ha acompañado pues desde que empecé con 24 años de jefa de operaciones, que tenía 150 personas a mi cargo. Me doblaba la edad algunos y era complicado. Diría que la resolución de problemas está a la orden del día. Y luego en mi caso, pues la comunicación al estar en el ámbito comercial, pues súper importante, y el liderazgo me parece básico si necesitas gestionar equipos con éxito, porque gestionar equipos se puede gestionar de muchas maneras. Yo creo que tienes más éxito si tienes buenas dotes de liderazgo. Vale, y hablando de tus colaboradores, de las personas que están a tu cargo, ¿qué habilidades crees que son fundamentales? Porque entiendo que el liderazgo va un poco más en línea a tu rol actual. Sí. Claro. De líder de equipo. Pues a ver, te diría, la resiliencia es súper importante aquí, porque al final, bueno, somos una empresa compleja, es verdad que abordamos muchísimos, es un portfolio muy grande, tenemos tenemos muchas cosas que dependen de nosotros, o sea, al final no dejamos de ser la cara de Telefónica para el cliente, ¿no? Y obviamente tenemos muchos departamentos detrás que nos ayudan, pero por ti pasan muchísimas cosas. Entonces la resiliencia es muy importante, la parte de comunicación es muy importante, la empatía súper importante también diría pero la empatía sin llegar al síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, tienes que ayudar al cliente sabiendo que también quien te paga el sueldo es Telefónica, ¿no? Entonces yo creo que destacaría sobre todo esas, sí. Y en la parte de gestión emocional, ¿esa resiliencia estaría muy ligada a lo que es gestión de frustración? Sí, demás? Totalmente. O sea, aquí es complicadísimo mira, yo tenía un jefe que hace tiempo que me contó una vez una entrevista que tuvo con el director general y le dijo una frase que me gustó mucho, que era: yo ahora mismo soy capaz de
encargarme de los problemas sin que los problemas me supongan a mí un problema, o sea, sin cargarme de los problemas, sin que eso me afecte, ¿no? Y yo creo que el truco está en ser capaz de ser eficiente, o sea, la eficiencia también es muy importante cuando abarcas muchas cosas, el truco está en ser capaz de ser eficiente sin que eso te pase por delante, o sea, sin que los problemas un poco te condicionen tanto que al final dejes de ser eficiente o dejes de resolver los problemas adecuadamente o dejes de analizar la situación de una manera lo más aséptica posible. Sí, no, al final, si te lo llevas a tu mochila personal, te lastra... Y sobre todo, cuanto más subes en el escalafón o más responsabilidad tienes, más problemas te llegan. Entonces tienes que ser capaz de resolverlos de una manera, pues estando con la mente bastante centrada y limpia dentro de lo que, bueno, pues obviamente hay problemas que son grandes y, bueno, pues a veces te afectan más, ¿no? Pero te quitan más el sueño. Pero yo creo que esa es un poco la clave. ¿Y alguna anécdota personal tuya, bueno, personal o profesional, una anécdota en la que alguna soft skill te haya salvado, o sea, el tener una soft skill más desarrollada te haya salvado de la situación? La parte de comunicación me ha ayudado mucho, también me ayuda mucho la parte del canto, el hecho de cantar, de ir a clase, de exponerme delante de gente desconocida a cantar, me ayuda mucho en la parte de comunicación. O sea, obviamente yo estoy muy acostumbrada a hablar en reuniones más o menos grandes y eso no me supone ningún problema, sobre todo si hablas de algo de lo que sabes, eso está claro, ¿no? Pero muchas veces pues me ha tocado hablar en un auditorio delante de 400 personas y eso las primeras veces como que asusta un poquito. Entonces yo te diría que ahí todo lo que practiques, todo lo que las cosas, pues eso, de fuera del propio trabajo que te puedas buscar y que te ayuden, sería, o sea, es muy bueno y te ayuda. Por contra, y en esa misma línea, tengo una anécdota que me pasó en el arzobispado. Fuimos a ver al arzobispo de Madrid a contarle un proyecto para digitalizar los libros de bautismo. Bueno, pues cuando un niño va a hacer la comunión necesita la partida de bautismo y de momento pues tienes que ir al libro allí que está guardado no sé dónde y tienes que buscarlo, te piden la partida y tal. Entonces, bueno, pues era un proyecto donde teníamos que ir a contarlo. Entonces yo llevaba una PPT, claro, era para el arzobispo, gente mayor, otro perfil, no muy técnico, o muy poco técnico, y yo llevaba una PPT que eran todo imágenes, ¿no? Como para impactar y tal. Y entonces cuando llegué era una sala pues de estas, te puedes imaginar una mesa gigantesca y tal, y le digo, bueno, pues ¿me podéis dar para proyectar, para conectar el ordenador? Y me dice, no, aquí no tenemos nada de eso, ni enchufes, ni proyectores, ni nada. Es que me quedé tan bloqueada que no fui capaz de hablar. Esto me pasó hace muchísimos años y yo creo que no me ha vuelto a pasar afortunadamente. Yo creo que eso fue un poco también punto de inflexión para llevártelo preparado de muchas maneras, para tener más recursos, que muchas veces cuentas con que las cosas van a ser de una manera y el tener recursos para pensar fuera de la caja, ¿no? Te ayuda a también tener más mano izquierda y poder trabajar en otras circunstancias, ¿no? Entonces ahí es verdad que mi director en aquel momento me echó una mano. Entonces, claro, ahí te das cuenta, pues eso, que tienes que trabajar muchas skills, que muchas veces incluso crees, y yo para mí la comunicación era uno de mis puntos fuertes, y te das cuenta que te queda mucho por aprender, ¿no? Y bueno, pues aprendes también a base de ponerte en situaciones. Retos y concretas, situaciones. Eso es. ¿Y ahí crees que la sociedad está preparada o está preparándose para tener esas soft skills? Pero al final ahí eso es una situación de una sociedad, digamos, un poquito más antigua. O sea, no, es algo que no te esperabas en ese momento encontrarte, una sala totalmente aislada de la tecnología. No tenían ni un enchufe, o sea, nada, no tenían nada. Entonces, sí, o sea, yo creo que vamos avanzando. Obviamente, todas las nuevas generaciones ya han nacido en una época mucho más digital, se comunican de manera totalmente diferente a la que lo hacía yo cuando era joven, y sí que están mucho más acostumbrados a tener otras skills distintas. ¿Qué pasa? Que esas soft skills quizás están trabajando más y se les da más importancia, poco a poco se le va dando más importancia, pero quizás se nos está haciendo que se nos olviden otras soft skills que teníamos, ¿no? Más pues la resiliencia, la capacidad de concentración, ahora todo va muchísimo más rápido y yo eso sí que lo noto en los jóvenes, que es verdad que están evolucionando muy bien en ciertas cosas, pero hay otras que también siguen siendo necesarias y que se quedan quizá un poco atrás, ¿no? Entonces, bueno, ahí, que hay un ten con ten. Mejoramos unas cosas, empeoramos un poco creo otras. Creo que sí.
Y siguiendo un poco ese camino de los jóvenes, cuando buscas un candidato para tu equipo, ¿cómo llegan? ¿Llegan preparados? ¿No llegan preparados? ¿Qué carencias les ves a nivel, centrándonos un poco más en las soft skills? Asumo que las hard skills ya pues cumplen un criterio, un filtro previo, claro, también, de currículum. Eso es. La soft skill, pues depende. Mira, me cuesta mucho que la gente se venda bien. Y claro, yo al final contrato gente para ser comercial. Quiero decir, si a lo mejor estuvieras contratando más un perfil de, pues yo que sé, un programador, alguien que está más como en su propio trabajo, ¿no? Pues no buscarías quizás esas soft skills más concretas. Pero sí me falta un poco que la gente se venda, que sea un poco echada para adelante, que tenga cierto compromiso. Otra de las cosas que veo con la parte joven es que se mueven mucho más, ¿no? Tienen más, que está bien, porque por un lado, pues oye, tienen más ganas de evolucionar, ¿no? Tienen más curiosidad por moverse y cambiarse, pero sí que es verdad que todavía en las empresas, al final tú inviertes mucho al principio en formación de una persona, ¿no? Entonces, el hecho de que quieran hacer carrera digamos que rentabilices a nivel empresarial, rentabilices el trabajo que estás haciendo con esa persona, es importante, ¿no? Entonces ahí sí me falta un poco la empatía en muchos casos, porque luego me pasa, tengo como el perfil contrario, ¿no? El que es como más tiburón, o sea, más el que se vende muy bien porque es vendedor nato, quizá le falta más la parte de empatía o de un poco mano izquierda, quizá como que están un poco en los extremos. Me cuesta encontrar el perfil que tenga un poquito de todo, o sea, eso me cuesta. También depende del trabajo concreto, la plaza concreta que quiera cubrir, pues a lo mejor me decanto más por un lado que por otro, pero digamos que me falta encontrar a alguien que sea un poco completo generalista. Yo creo que eso, lo echo de menos eso. ¿Y qué nivel, o sea, del 1 al 10, cómo valoras que tenga las soft skills? O al final los segmentas por soft skill y le pones un valor a... O sea, buscas esas soft skills de que se tenga mano izquierda, sepa venderse, hablar... Las valoro en su conjunto, porque obviamente el candidato perfecto cuesta mucho encontrar. Alguno hemos encontrado, pero nos cuesta. Entonces, hombre, para mí la soft skill te diría que es un 7, un 8, o sea, le daría una puntuación de 7 u 8, porque realmente al final nosotros no deja de ser un trabajo donde o bien estamos en contacto con el cliente, y para eso tienes que tener unas soft skills importantes, por supuesto, toda la parte de conocimiento técnico la tienes que tener un discurso, o sea, tiene que tener chicha, ¿no? El discurso luego, aparte de saber contarlo bien. Pero es que no solamente nos relacionamos con el cliente, aquí Telefónica somos muy grandes y también nos relacionamos internamente con muchas áreas. Y bueno, pues con algunas se colabora mejor que con otras y creo que el ser capaz de... pues eso, de llevarte a tu terreno a la gente, de tener, si quieres, también esa capacidad de liderazgo, ¿no? Dentro del propio ámbito que tenga el comercial, pues es importante. Entonces yo creo que, o sea, para mí es muy importante. Yo creo que generalmente nosotros cogemos gente con perfil técnico, a nivel currículum con perfil técnico, no les suele costar mucho coger ese discurso, aprender la parte más técnica, ¿no? Entonces las soft skills para mí son importantes porque creo que son más difíciles de trabajar y cuanta más edad tienes, más complicado es más que nos cambies cuesta cosas. adaptarnos. Eso es. Entonces, si tuvieras que poner una clasificación de las 3 con las que crees que vienen mejor los candidatos, las 3 soft skills, y las 3 con las que les costaría, o sea, les cuesta más o vienen más carentes de... Pues no sé si te digo 3, ¿eh? Las que le cuesta más... Bueno, mira, quizá vienen con empatía en general, en las entrevistas se muestran todos también más empáticos. Yo creo que sí, comunicación en general no les suele faltar. Me falta quizá liderazgo, quizá me falta parte de resiliencia. Resolución de problemas suelen tenerlo bastante bien, también en general. Negociación... Negociación deberían, pero no todos... O sea, si encuentro un perfil con mucha mano izquierda y empático, le cuesta más la parte de negociar. Es lo que te digo, es como que hay como 2 perfiles, más el fidelizador y luego más el hunter, que quizá son como perfiles distintos. Entonces, bueno, pues ahí depende un poco. Vamos, diría más o menos. Muy bien. Pues más o menos, bueno... ¿Cómo mides el éxito un poco en tu trabajador, en tu colaborador? Hombre, a ver, hay un KPI que es muy básico y muy fácil, que son los objetivos comerciales. Nosotros obviamente trabajamos con objetivos semestrales, eso
Luego es verdad que no es tan exacto, ¿no? Luego tus clientes pasan por fases, por procesos, por situaciones X que también obviamente pues, pueden afectar al que tú puedas hacer más o menos, ¿no? Dentro de ese cliente, pero obviamente la parte de la consecución de resultados es fundamental. Y luego hay una muy importante también que es el cómo te muestras tú, o sea, si realmente tienes ambición, si ves que sigues mejorando, si quieres, pues eso, si se te ve una persona con ganas de crecer y vas trabajando en ese crecimiento. Y yo hay una cosa muy importante, todas las personas de mi equipo tienen un plan, o sea, cuando les conozco y empiezo a trabajar con ellos, yo el feedback lo suelo hacer a diario, o sea, que cuando tengo una reunión con ellos y hay algo que creo que no han hecho bien o que podían haber hecho de otra manera, se lo digo. O sea, no espero a tener las reuniones oficiales de feedback porque me parecen menos... O sea, está bien hacer un punto de situación, pero creo que las cosas son más efectivas si las haces en caliente. Entonces, para mí hay un punto muy importante que es que sepan aceptar un feedback y que luego lo pongan en funcionamiento, ¿no? O sea, que lo hagan suyo, que lo reflexionen y que cambien, ¿no? O sea, y se nota muchísimo. La gente que le dices cosas y le entra por uno y le sale por el otro porque no va a cambiar nada, a mí esas personas, hombre, pues a lo mejor te pueden hacer un buen trabajo, pero sabes que no van a evolucionar o que, bueno, pues que a lo mejor van a estar más ahí, se van a quedar un poco más ahí. Y la gente que ves que sí realmente tiene interés por evolucionar y por cambiar y que aunque tengan 50 años siguen, oye, y te piden, oye, dame feedback, cómo lo puedo hacer mejor, y les pongo deberes, como digo yo, te voy a poner deberes, ¿no? Pero creo que eso se agradece muchísimo. Muy bien, pues yo creo que más o menos hemos cubierto un poco la parte más profesional y pasamos un poquito a la parte más personal. Venga. Que nos comentabas al principio. Es más dura casi. Bueno, cuesta. A veces duele más porque está más interiorizada. Sí, sí. Entonces nos comentabas al principio que tienes un hijo de 11 años. 11 años, casi 12, la semana que viene ya 12. De aquí... Preadolescencia. Más difícil. Ahí estamos. Y luego, bueno, porque nos conocemos y demás, sé que tiene altas capacidades. Eso es. Cuéntanos un poquito la historia de cómo llegaste a detectar que podía tener altas capacidades. Vale. Que has ido viviendo estos 11, casi 12 años con un niño de altas capacidades. Pues, a ver, Víctor siempre fue un niño, es que esto queda como, claro, mi hijo siempre es muy listo, ¿no? Pero sí que es verdad que había cosas distintas, ¿no? Pues en el cole, en la guardería ya el abecedario se lo supo muy pronto, le encantaban las mates, o sea, todo lo que fuera sumar, razonamientos lógicos, te preguntaba muchísimo. Una de sus grandes frases cuando empezó a hablar es que me encanta aprender. Pues eso, él tenía siempre mucha inquietud, pero bueno, es verdad que tanto en la guardería como en infantil sí que es verdad que demandaba un poco más, pero tampoco nos habíamos planteado lo de las altas capacidades, ¿no? Pues sí que, la verdad que siempre hemos tenido mucha suerte porque los profesores que le han tocado, sobre todo en las etapas más tempranas, le han ayudado mucho en ese sentido, ¿no? O sea, pues en la etapa infantil la profesora nos ayuda mucho en el sentido de decir, oye, pues como va un poco más rápido, lo que hacemos es que le ponemos a ayudar a los otros niños, o por ejemplo el sitio pues lo tenían con foto, o sea, donde se sentaba cada niño les ponían su fotito, y como Víctor ya se sabía las letras, pues dice, no, pues al final hicimos que cada niño se aprendiera su primera letra y les poníamos así. Entonces, bueno, pues obviamente empiezas a ver que hay cosas en las que va un poco más avanzado, pero sinceramente no nos habíamos planteado lo de las altas capacidades nunca. En primero de primaria, la psicóloga de cole, que ya no soy más psicólogas, pero yo me he quedado como en el Pleistoceno, nos dijo, oye, creemos que puede tener altas capacidades y nos gustaría hacerle un test. Primero le haríamos un test dentro del cole y si sale que puede tener altas capacidades, pues tendríamos que repetirlo con la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues dimos el ok, hizo las pruebas y efectivamente pues sí que salió que tenía altas capacidades. La verdad que me gustó. Y aquí permíteme que un poco que haga el inciso, porque me gustó mucho el informe que nos hicieron desde la Comunidad de Madrid, luego nos llamaron y una persona de la Comunidad de Madrid nos explicó los resultados. Fue un informe bastante completo, porque, claro, yo me quedé como en las altas capacidades como cuando yo era pequeña, ¿no? Pues eres muy listo y se te dan muy bien las mates, o se te da muy bien la literatura, pero es verdad que aquí empiezan a medir otras cosas y empiezan a medir la capacidad de relacionarse con otros niños,
o incluso miden también cómo te ves tú físicamente, ¿no? Cómo el niño se ve físicamente, cómo se relaciona con los demás, pero no tanto a nivel académico, por decirlo así, sino que miden muchas cosas, ¿no? También Entonces, la parte más de soft skills, por así decirlo. Eso es. Y luego, bueno, pues a raíz de eso entramos en el programa de altas capacidades de la Comunidad de Madrid, donde va una cosa que se llama PEAC, que va o PEAC, nunca, va 2 sábados al mes, y bueno, pues ahí la verdad que trabajan muy bien porque trabajan diferentes áreas, ¿no? Trabajan la parte artística, trabajan la parte científica, trabajan la parte de literatura y trabajan mucho también la parte emocional, la parte de asertividad, la parte de relacionarse con otros niños. Bueno, lo trabajan muy bien y yo creo que es muy interesante. Ahora que a mí me ha gustado, también vas leyendo más, ¿no? Del mundo de las altas capacidades y tal, también tiene sus complicaciones. Te vas informando. Sí, eso es. Al final te toca en casa y te informas. Bueno, es así. Y así en eso, o sea, más o menos así es como lo detectasteis. Sí. ¿Carencias que puedas llegar a ver en tu hijo? O sea, decir, pues le veo muy fuerte y muy bien en, pues eso, en mates, en toda la parte lógica, pensamiento, pero ¿le has llegado a detectar alguna carencia? Sí, claro, como todos. Bueno, todos tenemos nuestras taras, eso está claro, pero... A ver, nos costó mucho, sobre todo en los 3-4 años, la resistencia a la frustración fue un pulso importante. Es verdad que te ayuda que él sea capaz de razonar, quizá un poco más fácil que la media, y eso te ayuda a poder, razonar con él ciertas cosas, ¿no? Pero la resistencia a la frustración fue muy complicada, y luego el tema de la autoridad lo lleva francamente mal. O sea, él se siente como un igual en casa y no entiende que su opinión no valga igual que la mía. Yeah. Entonces, nos cuesta muchísimo, nos cuesta mucho porque él, claro, también empieza a ser más consciente de que sabe cosas y claro, a veces el bajarle un poco, el ponerle en ese nivel, yo además sí que le insisto mucho desde muy pequeño, ¿no? Yo creo que, yo le digo, a ver, tú tienes la suerte, porque al final esto es una suerte, o sea, esto te ha tocado y te ha tocado. Lo interesante aquí es trabajarlo, o sea, lo interesante es qué haces con eso que la naturaleza te ha dado, o tus genes te ha dado, sí, o lo que sea te ha dado, ¿no? Entonces, eso es lo importante, pero sobre todo trabajo mucho en él, oye, a ti las mates se te da muy bien, la geografía se te da muy bien, la historia se te da muy bien porque tienes una memoria espectacular, pero ojo, porque hay otras cosas, pues a lo mejor en el deporte, en la parte de plástica, de tal, pues que no destacas. Entonces, es muy importante que ellos entiendan que, vale, eres muy bueno en esto, pero que hay otras personas, o sea, que primero no puedes considerarte mejor que nadie, porque cada uno tiene sus capacidades y sus características, todo el mundo es bueno en algo, solamente hay que descubrir en qué, pero todo el mundo es bueno en algo, y creo que el ponerle un poco también en esa situación, yo he insistido mucho en eso, porque, a ver, no es una persona que vaya dándoselas de tal, pero sí que creo que es algo que hay que manejar y que que tienen que entender desde pequeños, porque es verdad que en el colegio todavía se sigue midiendo mucho toda la parte más académica, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues eres el que saca 9 y 10 y no te cuesta estudiar y no tienes... Pero ojo, porque también hay otras cosas que hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ubicarles también. O sea, ese trabajo más de soft skills con ellos para que vayan... Pues eso, colocándose, trabajando, eso es, gestionando con su ámbito social. Le pasa mucho también el esfuerzo. Me cuesta que tenga un hábito de estudio, porque claro, a él no le cuesta menos tiempo que a la media hacer los deberes. Entonces, me preocupa mucho el que tenga un hábito de estudio para que cuando vaya subiendo de curso, cuando llegue a la universidad o lo que sea, pues que tenga ese hábito de estudio porque le va a llegar. A mí esa cultura del esfuerzo. A mí no me costaba y en primero de carrera me dieron hasta en el cielo la boca, hasta que espabilé y dije, ostras, que aquí hay que ponerse a estudiar y hay que trabajar y hay que esforzarse, o sea, esto es así. Pues ese esfuerzo un poco también hay que insistir. ¿Qué es lo que más te gustaría impulsar en tu hijo? O sea, viendo que tiene toda esta parte... Que siga teniendo curiosidad, o sea, que la comodidad que le da su situación no le mate la curiosidad y el poder utilizar la capacidad que tiene. Creo que el seguir motivándole, el que encuentre cosas que le motiven y luego trabajar pues esa, la parte de
la frustración, de eso que hemos comentado antes, pues obviamente eso hay que seguir porque es que lo necesita para que su vida sea mejor, es así. Vale, y bueno, tu hijo tiene suerte de poder ir al PEAC porque no hay muchas plazas, no es tan fácil acceder y demás. Eso es. ¿Crees que el sistema en sí tiene la capacidad o las herramientas para poder cubrir esas soft skills en los jóvenes y ya especialmente en los altas capacidades? No, de momento no. O sea, no todo lo que debería. Sí que es verdad que veo cambios con respecto a cuando yo iba al cole, obviamente hay cambios, pero sí que es verdad que cuando tenemos las tutorías en los diferentes años, con los diferentes tutores que hemos tenido, claro, siempre se habían enfocado, que está bien, es razonable, ¿no? En reforzar a aquellos niños que en ciertas áreas pues les costaba un poco más y tenían que recibir un cierto refuerzo. Pero en esto muchas veces no saben cómo tratarlo y nos lo dicen, oye, incluso hemos tenido tutores que nos han dicho, oye, si hay, no sé, cosas complementarias que vosotros tengáis, que tengáis acceso, que en el PEAC os los den, ¿no? Dádmelos porque al final no tenemos formación ni información para ese perfil de niños, ¿no? Es verdad que les ponen, pues obviamente, a veces les ponen a ayudar a otros, que también les viene bien, incluso para trabajar esa soft skill, ¿no? El ayudar a otro que a lo mejor le cuesta más o no lo entiende, pues a mi hijo, por ejemplo, el tema de la paciencia, que también es algo que en las generaciones jóvenes pues cuesta un poco más, le viene muy bien trabajarlo. Entonces, lo hacen más así. Claro, ¿qué pasa? Que te encuentras un poco también en el ámbito de las altas capacidades con la duda de qué haces, porque si les empiezas a dar formación más específica para ellos, también les separas del grupo. Y a mí, nosotros separarle del grupo es algo que siempre hemos intentado evitar, porque al final creo que no dejan de ser niños todavía, y el hecho de tener esa sensación de pertenencia al grupo, de tener a sus amigos, de estar en un entorno que para ellos es familiar, su propio entorno de seguridad, digamos, para mí también es muy importante. O sea, creo que es una parte muy importante del desarrollo, no solo la parte académica que dices, oye, pues a lo mejor las mates se le quedan cortas, pero jolín, ¿qué pasa con todo lo demás, ¿no? Y de hecho, hablando pues con una psicóloga nos decía, es que muchas veces el cambiarle o el subirles de curso luego les empieza a penalizar en otras áreas y el niño empieza a estar mal. O sea, muy bien, académicamente va en el nivel que a lo mejor tiene mentalmente, pero les fastidias otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es complicado. Y en general yo creo que falta todavía mucha formación en los coles. Por contra, sí que creo que trabajan muchas cosas que yo no he trabajado. O sea, desde muy pequeñitos empiezan a hacer exposiciones en clase, se tienen que preparar PPTs, lo hacen tanto en inglés como en castellano, y eso es algo que trabajan, pues hacen, el otro día, por ejemplo, estaba preparando con un compañero de clase un debate. Bueno, pues yo creo que eso son cosas que sí que se van trabajando, que en mi época, tú eres un poco más joven que yo. Otra época, pero también no se trabajaban. En mi época tampoco. También es verdad que nosotros somos 46 en clase, pues también da para menos, o sea que yo era, pues hacías lo que podías, me imagino, con casi 50 niños. Eran más clases magistrales. Eran otra cosa, eran otra manera. Porque tu hijo va a un colegio público concertado. Vale. Concertado. Un concertado. Sí. Sí, bueno, hay un poco... Bueno, tienen ahí un mix. Yo la experiencia que tengo es la de mi colegio, claro. Así que... Vale, pues más o menos la parte así entrevista un poquito más coloquio la habríamos acabado. Ahora sí que nos gustaría hacerte unas preguntas muy concretas, para hacer unas preguntas que nos contestes con frases cortas y lo primero que te venga a la cabeza un poquito más. Al grano, vale. Al grano. Y con eso prácticamente estaremos acabando. Mucho, no, está muy bien, está muy bien. Por eso estoy en comercial, porque hablo mucho. Entonces, la primera pregunta así que te haremos será, ¿qué soft skills usas más en tu ámbito empresarial? Liderazgo. Liderazgo, claramente. Vale. ¿Y en el ámbito personal? La empatía. Muy bien. ¿Eres de hard skills o de soft skills? ¿Cómo soy yo? Claro, ¿qué te consideras? ¿De hard o de soft skills? Ahora, a mi edad, de soft. De soft. Al principio, hace 20 años, de hard, ahora de soft. Dinos las soft skills fundamentales según tu criterio para las siguientes situaciones, aunque consideres que tú no la tienes totalmente desarrollada. Con tus amigos. No sé, creatividad, pasárselo bien, no sé.
En una reunión de trabajo. Asertividad. Con tu marido. Paciencia. Con tu hijo. Más paciencia todavía. Y en una injusticia ante un tercero. Capacidad de resolución de problemas y de abstraerte de la parte emocional para ser capaz de encontrar la mejor solución. Perfecto. ¿Dónde crees que se aprenden las soft skills a día de hoy? En la calle. En la calle. O sea, a base de tortas. Sí. ¿Qué soft skills crees que requieren más apoyo para mejorarlas? La empatía. Creo que si no tienes empatía, cuesta mucho cogerla. ¿Qué soft skills ves menos en la sociedad actual? La empatía. La empatía. ¿Mejoraría la sociedad si los jóvenes desarrollaran las soft skills? Sí, absolutamente. ¿Y crees que los jóvenes tendrán más opciones laborales si desarrollan sus soft skills? Totalmente. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, pues esas son un poco las preguntitas así rápidas. Muchas gracias, Marta. La ronda relámpago. Exacto, ronda de relámpago. Nada, muchas gracias a ti. Y un placer, como siempre. Para cerrar así un poquito, conclusión final, un consejo que lanzarías, así desde tu experiencia personal y profesional. No dejes de tener ganas de aprender, de seguir evolucionando. Creo que es súper bueno ser crítico con uno mismo, sin machacarse, porque también está la parte del perfeccionista que luego te machacas de más, pero creo que el poder conocerte, saber de en qué punto estás y qué cosas tienes que mejorar y seguir teniendo ganas de mejorarlo y buscar la mejor forma de seguir aprendiendo o de rodearte de gente que te pueda ayudar para seguir mejorando, es que creo que es lo único que está en tu mano, ¿no? Seguir mejorando como persona, tanto a nivel personal como profesional, y yo creo que es el consejo que un poco englobaría todo lo demás. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en nuestra primera entrevista. Bueno, ahora os queda por mejorar al resto. De aquí para adelante. Pues nada, mil gracias a vosotros, de verdad.